Rubén Darío Metapa, República de Nicaragua. Era 18 de enero de 1867 en León, República de Nicaragua. 6 de febrero de 1916. Poeta, periodista y diplomático. Está considerado como el máximo representante del modernismo literario en lengua española. Su nombre completo es Félix Rubén García Sarmiento. Su familia paterna era conocida como los Darío y por ello adopta apellidarse Darío. Cursa estudios elementales en León, Nicaragua. De formación humanística, es un lector y escritor precoz. En sus poemas juveniles publicados en un periódico local se muestra muy independiente y progresista, defensor de la libertad, la justicia y la democracia. Con 14 años apenas empieza su actividad periodística en varios periódicos nicaragüenses. A los 15 años viaja a El Salvador y es acogido bajo la protección del presidente de la República, Rafa Saldívar, a instancias del poeta guatemalteco Joaquín Méndez Bonet, secretario del presidente. En esta época conoce al poeta salvadoreño Francisco Gavidia, gran conocedor de la poesía francesa, bajo cuyos auspicios intentó por primera vez adaptar el verso alejandrino francés a la métrica castellana, rasgo distintivo tanto en la obra de Rubén Darío como en toda poesía modernista. De vuelta en Nicaragua, en 1883, se afinca en Managua, donde colabora con diferentes periódicos. En 1886, con 19 años, decide trasladarse a Chile, en donde pasa 3 años trabajando como periodista y colaborando en diarios, revistas como La Época y La Libertad Electoral. Aquí conoce a Pedro Balmaceda Toro, escritor e hijo del presidente del gobierno de Chile, quien le introduce en los principales círculos literarios, políticos y sociales del país. Le ayuda a publicar su primer libro de poemas, Abrojos, en el año 1887, animándole a presentarse a varios certámenes literarios en Chile. Amplía sus conocimientos literarios con lecturas que influyen mucho en su trayectoria poética, como los románticos españoles y los poetas franceses del siglo XIX. En 1888 publica El Valparaíso, el poemario Azul, considerada como el punto de partida del modernismo. Esta fama le permite obtener el puesto de corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires, Argentina. Entre 1889 y 1893 vive en varios países de Centroamérica, ejerciendo como periodista mientras sigue escribiendo poemas. En 1892 marcha a Europa y en Madrid como miembro de la delegación diplomática de Nicaragua. En los actos conmemorativos del descubrimiento de América conoce a numerosas personalidades de las letras y la política española, y en París entra en contacto con los ambientes bohemios de la ciudad. Entre 1893 y 1896 reside en Buenos Aires y ahí publica 2 libros cruciales. En su obra Los Raros y Prosas Profanas y otros poemas, que supuso la consagración definitiva del modernismo literario en español. El periódico argentino, como La Nación, le envía como corresponsal a El País de España en 1896 y sus crónicas terminarán recopilándose en un libro que apareció en 1901 titulado España Contemporánea, Crónicas y Retratos Literarios. En España, el autor despierta la admiración de un grupo de jóvenes poetas defensores del modernismo como Juan Ramón Jiménez,
como Ramón María del Valle Inclán y Jacinto Benavente. En 1902, en París, conoce a un joven poeta español llamado Antonio Machado, declarado administrador de su obra. En 1903 es nombrado cónsul de Nicaragua en París. En 1905 se desplaza a España como miembro de la comisión nombrada por el gobierno nicaragüense con el fin de resolver una disputa territorial con Honduras, y en ese año publica el tercer de los libros capitales de su obra poética, Cantos de Vida y Esperanza, también Los Cisnes y otros poemas, editado por el señor Juan Ramón Jiménez. Correcto, en 1906 participa como secretario de la delegación nicaragüense en la tercera conferencia panamericana que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil. Poco después de ser nombrado ministro residente en Madrid del gobierno nicaragüense de José Santos Zelaya, hasta enero de 1909, entre 1910 y 1913, pasa por varios países de América Latina y en estos años redacta su autobiografía, que aparece publicada en la revista Caras y Caretas con el título La vida de Rubén Darío, escrita por él mismo, y la obra Historia de mis libros, esencial para el conocimiento de la evolución literaria. En 1914 se instala en Barcelona, donde publica su última obra poética de importancia, Canto a la Argentina y otros poemas. Al estallar la Primera Guerra Mundial viaja a América y tras una breve estancia en Guatemala regresa definitivamente a León, Nicaragua, donde fallece.